Esperamos que esto no sea solo un evento, solo una actividad. ¿Cuál es? Los 10 días de oración. No puede ser que sea solamente una agenda, una actividad del año, que viene en el cronograma, que viene una actividad, sino que aquí nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos. Porque los discípulos, cuando Jesús ascendió a los cielos, también tuvieron 10 días orando hasta que llegó el Pentecostés, hasta que se derramó el Espíritu Santo. Así que hermanos, esos 10 días de oración son fundamentales. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, de la escritora Elena G. de White. Quizás lo han leído algunos de ustedes. Y en el capítulo 4 presenta todos los cambios que los discípulos vivieron en esos 10 días de oración. Uno de los que más me impactó fue de que en las oraciones que ellos pidieron fue quitar el deseo de supremacía. Los cargos, el tener más poder que el otro, el pedirse perdón, el que entendieron mal al maestro y quisieron volcarse en la oración y en el estudio de las Escrituras. Hermanos, estos 10 días de oración tiene que haber una revolución, un cambio, una transformación en Figueras. Y eso va a partir con cada uno de nosotros. Así que esos 10 días no sea solamente una actividad, sino que sea un compromiso de un encuentro con el Señor. De que le podamos decir, Señor, quizá me falta algo en mi carácter que debe cambiar. Quizá hay algo que debo aprender más. Hay algo que yo debo crecer. Que esos 10 días de oración dejemos que la influencia del Espíritu Santo haga un cambio en nuestro corazón. ¿Te parece o no? Amén. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 24 un mensaje que quizás va en conexión con la ofrenda musical, que va en conexión con los 10 días de oración y que es un mensaje que lo ha dejado escrito, ¿cierto?, los evangelistas, pero que son palabras de Cristo Jesús. En Mateo 24, versículo 37, vamos a leer desde el versículo 36, Jesús dice así. ¿Lo hallaron? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Amén. Y dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y desde ahí en adelante, ¿cierto?, comienza a contar o a conectarlo con el Antiguo Testamento, Cristo Jesús, aunque Jesús no da una hora, presenta varios eventos que nos alertan de cuándo vamos a saber nosotros de que Jesús está muy pronto. Entonces aquí nos da una alerta con Noé. Y el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿cierto?, cómo Jesús constantemente conecta el Antiguo Testamento. Es su palabra. Él es el Logos. Él es el Verbo. Él es el que quiere también demostrar de que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es real, es palabra viva y que sucedió. Y que el evento del diluvio también ocurrió. Y Jesús, con esa historia, quiere demostrarnos cómo debemos prepararnos para el reino de los cielos, cómo debemos estar alerta para poder entrar al arca de la salvación. Entonces, con este texto que hemos podido leer también nosotros en Mateo capítulo 24, vamos a ir y vamos a extraer de dónde viene esta historia. Capítulo 6 de Génesis. Vamos a ver lo que nos menciona también acá, porque hay por lo menos tres razones que nos muestran de que es tan importante poner atención a esta historia y que nos ayuda a prepararnos para el reino de los cielos. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué difícil y qué triste, y esto nos está demostrando de que el Señor nos dice, así va a ser el tiempo final.
hasta momentos antes de que Él venga. Esto nos está mostrando cómo va a ser la condición humana. Y fíjense que lo que nos muestra aquí, ¿cierto? Es que hay una palabra, que sus pensamientos iban de continuo al mal. Quizá uno puede decir es que yo todos los días tengo pensamientos, pero la palabra que se extrae de los pensamientos que está hablando también aquí el autor bíblico y que está describiendo es aquellos pensamientos donde nosotros nos damos tiempo para poder crear cosas o para poder idear algunos planes. Entonces fíjense que la gente ya estaba no solamente que se nos pasaba algo por la mente, algo malo, sino que empezaba a fabricar, empezaba a trabajar el pensamiento malo y no lo dejaba ir, sino que eso ya lo guardaba y eso era parte de su realidad y de su verdad. Qué fuerte, ¿cierto? Cómo en ese tiempo estaba viviendo y cómo estaba la condición humana. Y eso también puede estar pasando en este tiempo. Y también a nosotros, como creyentes, nos puede estar pasando y quizá hay malos pensamientos que nos están perturbando. Y si nosotros le damos cabida a esos malos pensamientos y no los dejamos ir, vamos a tener estos pensamientos de continuo al mal. Como una rutina, algo que, y por eso que Jesús, cuando habló acerca de los mandamientos, no habló solamente de que el errar en los mandamientos era hacer el acto. No sé si ustedes recuerdan cuando habló acerca del adulterio, Jesús. Y cuando habló acerca del adulterio, dijo, aquel que estuviera mirando, pensando, ¿cierto? La persona ya está pecando en su corazón. Entonces, el pensamiento, ya, aunque yo no lo haya ejecutado, puede ser un pecado. ¿Se entiende? Nos vamos a sacar todo, ¿cierto? Las extremidades. Pero claro, es decir, si hay algo que nos está afectando, tenemos que pedir ayuda al Señor y ojalá que los pensamientos malos no creen un nido en nuestra mente. Eso es lo que puede afectar también en nuestro corazón. Eso puede afectar en nuestra rutina. Y eso puede afectar que después quizá en algún momento yo no quiera venir más a la iglesia porque dejé que el pensamiento creciera. Y eso puede afectar también mi vida espiritual. Entonces yo no puedo estar mirando al de afuera, al que no viene a la iglesia, sino que esto me puede estar pasando a mí. Y eso es lo que le sucedió a Judas. Judas recibió mensaje tras mensaje del Salvador, pero él siguió guardando en su corazón los pensamientos de que Jesús estaba errado como estaba siguiendo su liderazgo. Entonces eso puede estar también afectándonos a nosotros. Entonces saquemos esos malos pensamientos porque puede afectarnos y porque puede alejarnos también de la salvación. Puede alejarnos de que toda la verdad que nos presenta la Biblia, quizá en algún momento, en algún punto nosotros vamos a decir, esto no es correcto, esto ya no lo tengo que guardar, esto ya no tengo que seguirlo. Y quizás yo me desanime por los pensamientos que yo estoy albergando en mi corazón. Es decir, cuando hablamos acerca, si ustedes ahí cierto lo ven en el versículo 5, cuando habla acerca de los pensamientos, tiene que ver con el tema de formar algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que cuidemos eso. Si hay cosas que hemos estado pensando, si hay cosas que hemos estado analizando que quizás nos alejan del reino de los cielos, es mejor pedirle ayuda al Señor para que saque esos malos pensamientos. Porque si no, eso se puede tornar en una verdad en mi corazón. Y después del versículo 5, el versículo 6 nos trata de mostrar cuál era la condición o cómo estaba el Señor frente a la calidad del ser humano. Y fíjense que la mente es algo muy compleja también. Quizá aquí hay profesionales del área de la salud, quizá hay psicólogos, quizá acá, o psiquiatras, o que quieren aspirar a ser psiquiatras. Y fíjense que hay un estudio acerca de Phineas Gage, y fue un joven que
trabajando en los rieles, ¿cierto? Y dinamitando. Tuvo un accidente de un fierro que explotó, ¿cierto? Y le cruzó parte de su cráneo, perdió también el ojo. Y este joven era un joven muy respetuoso, hombre de familia, un hombre con moral, un hombre con carácter. Pero después del accidente que él vivió, él cambió totalmente. Fue un hombre irreverente, un hombre que podía decir malas palabras, tenía malos pensamientos, malos tratos, se irritaba fácilmente. Fíjense, claro, es que cuando nosotros neutralizamos el lóbulo frontal, donde está la moral, donde están ciertas las buenas costumbres, la moral, puede afectarnos también. Este hombre fue por un accidente. Pero puede ser que nosotros no hemos tenido un accidente, pero estamos colocando paredes a nuestro lóbulo frontal para que la moral se vuelva a ser inmoral. Entonces está cambiando nuestra calidad de vida. Entonces tenemos que cuidar eso también. Ya puede cambiar nuestro carácter, nuestra rutina, nuestra vida. Entonces aquí Jesús, el Señor en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón. Hay otro texto bíblico que menciona de que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo tratamos de comprobar este texto? Donde dice que el Señor se arrepintió. El arrepentimiento tiene por lo menos 3 fases. La primera fase es sentir el peso del pecado o el peso de lo que hemos cometido. El segundo paso es confesarlo. Y el tercer paso es dejar de hacer lo que a mí me dolía, el peso que yo estaba cargando. Ahora, ¿el Señor tiene algún peso de algún pecado? ¿Tiene que confesar algo? ¿Tiene que volverse atrás para decir, voy a dejar hasta aquí al ser humano? Hasta aquí voy a borrarlo, aunque la Biblia dice, raeré al ser humano. Pero fíjense que cuando habla acerca del arrepentimiento del Señor, es acerca del dolor, del peso de lo que el ser humano está haciendo. Porque aparte de la misericordia que estamos viendo en escuela sabática, ¿cierto? Aparte de la misericordia de amor que tiene el Señor por la creación, también está el acto de justicia o de juicio. Entonces por eso es que al Señor le duele. Porque aparte de aplicar la misericordia, ¿qué tiene que aplicar? El juicio. ¿Y dónde nosotros vemos la misericordia de Dios? En Noé, en esta historia. ¿Dónde vemos la misericordia? Hubo tiempo, ¿cierto? Hubo años para que la gente ojalá pudiera entrar al arca, ¿cierto? Ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Y dónde vemos el acto de juicio? Donde cayó el diluvio, ¿cierto? Donde se desataron la fuente de las aguas. Entonces, por eso que vemos el acto de misericordia con el juicio, no pueden estar separadas. Por eso al Señor le pesa en su corazón la actividad humana. ¿Ya? Le duele en su corazón el paso que está dando el ser humano. ¿Y qué nos decía Mateo 24? ¿Cómo van a ser los tiempos finales? ¿Y el Señor entonces estará con un dolor en el corazón? ¿Tendrá que en algún momento aplicar la misericordia? Le pregunto, ¿ha estado aplicando la misericordia? Y ahora hagámoslo más personal. ¿Usted ha sentido la misericordia de Dios con usted? ¿Sí? Pero ¿qué más tiene que aplicar el Señor? ¿Y cuándo va a ser el juicio de ahora del Señor? Quizás nosotros podemos decir, ya está, ¿cierto? Pero en algún momento se va a cortar, donde ya no hay arrepentimiento, ya no va a haber más misericordia. ¿Y es cuando? El Señor venga por segunda vez. Entonces se entiende de que es tan importante que cuidemos lo que estamos pensando y lo que estamos viendo, lo que queremos realizar, porque eso puede afectarnos y estamos quitando quizá el derecho de ser herederos del reino de los cielos. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Quizá el dolor del corazón es porque quiere lo mejor para ti. Quiere que tú seas salvo. Quiere que tu familia pueda estar en el reino de los cielos.
Cristo nos ama tanto de que Él no aguantó de vivir solo en el reino de los cielos, por eso vino a morir por ti. Entonces nosotros somos herederos del reino de los cielos por la gracia del Señor, pero tenemos que cuidar esa salvación. O si no, podemos ser desechados como lo fueron también los antediluvianos cuando llegó el diluvio. Entonces, cuando habla acerca del arrepentimiento del Señor, es ese peso de la actividad humana y de el acto que tiene que hacer el Señor con tal de la depravación del ser humano. El acto es la misericordia, pero la misericordia tiene que ir junto con la justicia o el juicio del Señor. Entonces por eso duele en el corazón, porque la gran mayoría de los antediluvianos estaban ya con un corazón duro. Ya no aceptaban, ya no se dejaban moldear por el Espíritu Santo. Y hermanos, si usted dice, es que ya yo soy así, ya no puedo cambiar más, no, deje que el Espíritu Santo haga el cambio en su vida, en su corazón. El Señor puede hacer mucho más en usted y en mí. Y Él quiere hacer un cambio porque nosotros tenemos que ser reflejos, tenemos que ser un testimonio para que otras personas sean advertidos, para que puedan alcanzar el arca de la salvación. Y sigue diciendo el versículo 7, ya que es continuación al dolor o al peso del Señor, y que dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Recuerden, es con un peso, porque el Señor nos quitó a los seres humanos completamente. No hizo otra creación, sino que ahora vemos con el siguiente versículo la gracia de Cristo Jesús. Ahora vemos cómo Dios quiere dar una ayuda para la humanidad. Y en eso puede que estemos también nosotros. Quizás no somos los mejores. Quizás todos tenemos falencias. Quizás todos nos hemos equivocado. Pero quizás el Señor nos esté mirando con los mismos ojos que miró a Noé. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, Noé también pecó. Noé también se equivocó. Noé también quizá necesitaba cambios en su carácter, pero quizá había algo en su corazón, había sinceridad. Quizá en su corazón no dejaba que quedaran guardados los malos pensamientos, sino que pedía también ayuda al cielo para poder ser cambiado. Que haya sido escogido Noé no fue porque él fuera el hombre más perfecto del mundo, sino que era el hombre más pecador del mundo que se estaba tomando de la mano del Señor. Y la misma esperanza y la misma gracia la tenemos cada uno de nosotros. Podemos ser los pecadores más grandes de esta tierra, pero tenemos nuestra mano tomada de aquel que lo puede perdonar. Estamos tomados de la mano de aquel que murió por nosotros, de aquel que perdonó nuestras vidas cuando Él derramó su sangre también en la cruz. Entonces, por eso que hay un cambio en cada uno de nosotros. Y quizá ya en este tiempo, quizá ya no sea el Noé el que halló gracia ante los ojos de Jehová. Quizá ahí tenemos que cambiar ese nombre. Y quizá ahí debería estar tu nombre. No porque seas, te vuelvo a repetir, no porque seas lo mejor de lo mejor. No porque tengas el mejor cargo quizá en la iglesia. Sino porque, por gracia. Tu vida sencilla, tu vida sincera, ha querido depositar la confianza en Cristo Jesús. Así que, querido amigo, es necesario que ahora tú busques la presencia del Señor y que podamos entrar al arca de la salvación. Quizá porque el Señor ha sido tan misericordioso y todavía no viene ahora, porque quizá nosotros podemos decir, estamos sufriendo, hay grandes dificultades, constantemente están surgiendo problemas, se nos dificulta quizá estar en la iglesia, en el trabajo, algunas veces no nos dan el sábado libre y tenemos diferentes dificultades, quizá en esos problemas que pueden estar ocurriendo, quizás nuestra vista se aleja de estar centrada
en Cristo Jesús. Pero es el momento, hermanos, de poder tomar la madera, poder tomar los clavos, poder tomar el martillo, y hay que empezar a construir el arca. Hay que empezar a entrar al arca de la salvación, porque el que la cierra es Cristo Jesús. Así que, queridos amigos, quizá en este momento tenemos que estar orando. Quizá aquí falta alguien. Quizá a usted le falta un sobrino, una sobrina, una tía, un tío, un papá, una mamá. Quizá hay alguien que falta aquí y que a usted le gustaría de que pudiera estar en el arca de la salvación. Y es el momento de que tenemos que volcarnos en oración. Tenemos que dejar que Dios nos utilice para poder ser un testimonio para que otras personas también conozcan de la palabra de Dios. Es este el momento que tenemos para volcarnos, para poder arrodillarnos, para poder orar, para que sea Dios el que pueda hacer la obra maravillosa también en nuestra vida. Todavía está abierta la puerta del arca. Entonces te pregunto, ¿a ti te gustaría entrar a esta arca de la salvación? ¿Amén? ¿Puedo ver las manos? No sé si aquí se puede levantar las manos, ¿cierto? Sí se puede, excelente. Entonces tenemos que animarnos. Y si alguno de los que están aquí presentes quizá todavía no ha tomado la decisión por bautizarse, quizás todavía le ha costado ese paso, quizá hoy el Señor ha estado llamando a tu corazón. Te quiere impresionar, te quiere animar para que tomes la mejor decisión de tu vida, que es entregarte en los brazos de Cristo Jesús. El bautismo es lo más maravilloso que puede disfrutar un cristiano, porque es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ya no está solo usted batallando, sino que batalla junto con Cristo Jesús. Así que, queridos amigos, es el momento de que nos volquemos, de que Cristo está muy pronto a venir y que tenemos que prepararnos para el reino de los cielos. Ya no podemos jugar, ya no podemos esperar, tenemos que preparar a nuestra familia para el reino de los cielos. Así que el llamado es para usted y para mí. Preparemos a nuestra familia para que juntos podamos llegar al reino de los cielos. Y que en estos 10 días de oración podamos orar por aquellos que necesitan estar aquí y que hoy no están. ¿Te parece, no? ¿Te gustaría orar por eso? ¿Sí? Entonces, si te gustaría, te invito a ponerte de pie para poder orar por aquellas personas que quizá lo necesitan. Que oremos, y mientras voy a estar haciendo esta oración, tú puedes en tu corazón decir esos nombres de aquellas personas por las cuales extrañas y que no están en este lugar y que te gustaría verlas contigo para poder adorar y alabar al Señor juntos. Así que vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, le queremos agradecer por todas sus bondades. Sea usted, Señor, el que pueda seguir obrando en nuestras vidas. Sea usted, Señor, el que pueda seguir tocando nuestro corazón. Quizá nuestra mente divaga por muchas cosas, pero ayúdanos a pensar en lo más esencial que es el reino de los cielos. Sea usted, Señor, el que bendiga a cada una de las personas que estamos guardando nuestro corazón, que quizás estamos clamando de que ellos puedan estar aquí presentes. Tú los conoces, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo pueda estar haciendo esa obra poderosa también en los corazones de cada uno de ellos. Y ayúdanos también a nosotros a tener valentía para poder presentar tu Evangelio. Bendícenos, Señor, guárdanos cada día y que podamos estar seguros de que estamos en el lugar de salvación, que estamos en el lugar correcto y que estamos disfrutando de tu palabra. Guíenos, Señor, a cada uno de nosotros y cada nombre que se está alzando hacia el cielo, que sea su Santo Espíritu, Señor, que haga esa obra maravillosa. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.